Hola gente, soy Monique Sama y hoy venimos a hablar de un manga llamado Shinsai aquí en el Cajón del Friki. 君に伝えることから始めたいだ君がいてくれるから私の人生は意味がある夢のない子だな今はたくさん夢がある君がいてくれた Como siempre, antes de empezar con el vídeo en sí, os recuerdo que si os gusta le podéis dar a like o comentar, que bueno, pues se agradece en el caso de que sea así. Y también podéis seguir a Historiador Jugador en sus directos en Twitch, en Twitter o Instagram. Y además también dejo mi Instagram por aquí por si a alguno le interesa seguirme. Manda cojones que me he arreglado más para hacer este puto vídeo y el anterior de lo que me he arreglado en toda la puta cuarentena. Genial. Pues bueno, ya dejándonos de gilipolleces, vamos a hablar del manga de hoy, que como digo es el manga de Shinsai, creo que se pronuncia Shinsai o Shinside, que bueno, es un manga que no está en la editorial Fandogamia. Sí, otra vez traigo a la editorial de Fandogamia. No sé por qué, pero siento un poco de debilidad por hablar de esas editoriales pequeñas. No sé si es porque yo soy un canal pequeño o prácticamente inexistente y tengo así como empatía, pim pam pum, toma la casito, o no sé, pero siento que hacen un trabajo muy bueno y sin saber mucho del tema, presiento que teniendo muchísimo menos recursos que otras editoriales mucho más grandes y llegan a unos resultados excelentes, como pasó con el anterior manga que comenté, el de Mi experiencia lesbiana con la soledad, y con este de Shinsai, que también me parece que han hecho un gran trabajo. Entonces, por ello me gusta apoyar las obras de este tipo de editoriales, así que hoy traigo esta. Es que de Boku no Hero ya habla todo el mundo. O sea, que mola un huevo, pero que ya habla todo el mundo. Como digo, Sin City es la editorial Fandogamia y su autora, como seudónimo tiene Klaus, pero se llama Claudia Teixeira, y me parece muy importante hablar de la autora antes de hablar de la obra porque esta chica tiene muchísimo mérito. Habiendo estudiado pues cómic, ilustración, diseño gráfico y en fin, que la chica tiene su formación, pero ha conseguido crear este manga siendo tan solo del año 93, o sea que es una autora súper joven, presentándolo al concurso de cómics de Norma Editorial donde quedó finalista y finalmente ha conseguido que se lo publique Fandogamia. Y hay que tener en cuenta no solo su juventud, sino que además la obra es del género BL, o sea, Boys Love, que es bastante minoritario y también bastante infravalorado en mi opinión, sobre todo porque en cuanto una obra es BL ya la gente la cataloga de BL y es como BL, si no te gusta el BL no puedes leerla. Y en esta obra, como vamos a ir comentando, hay muchísimos más detalles que se mezclan con esta trama de Boys Love. Así que, pues bueno, por mi parte, un meritazo a esta chica, a la obra y a Fandogamia también por publicársela, que en conjunto han hecho un trabajo muy bueno, como vamos a ir viendo en este vídeo. Como una breve sinopsis y hablando también un poquito de los personajes en sí, pues vamos a explicar de qué va la historia. La autora nos sitúa en un territorio montañoso y extremadamente frío e inhóspito, exactamente como la puta ola de frío que estamos viviendo ahora mismo, o sea que ha sido muy aceptado leerme este manga esta tarde en mitad de la nevada Albacete. Y, en fin, en este territorio montañoso es donde ella nos sitúa, que además está inspirado, según ella misma, en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, donde ella misma se crió. Y bueno, resulta que todos los años asola este territorio una tormenta llamada Shinsai, para lo cual la ciudad tiene que aprovisionarse y hay unas murallas con fuego que tienen que mantener avivado para conseguir mantener pues caliente y aprovisionada, como digo, toda la ciudad y que todos los habitantes no se mueran de puto frío. Y en este contexto es donde se va a desarrollar la historia de nuestros dos personajes. Ah, por cierto, hay una guardia que se encarga de mantener avivado el fuego de la muralla, o sea, una especie así como de la guardia de la noche, la guardia de la noche de Shinsai. Shinsai, Shinsai. En cuanto a los personajes, pues como digo, encuadrándonos en este contexto, pues tenemos por un lado a Cima, que es como el típico personaje un poco más canallita, que se ha dedicado a unirse a una banda de mercenarios, que son los que alborotan y roban por la ciudad, y por otro lado tenemos a Sanja, que es un soldado paperita, que forma parte de la guardia imperial esta que mantienen el fuego y las provisiones para cuando viene la tormentaca, y pues que por su lado quiere ascender a toda costa en esta guardia para pues proliferar un poco el chico en la vida, o sea, es como más responsable.
Donde viene lo interesante es en que estos dos personajes se conocen desde antes y ya tienen una historia juntos desde siempre. De hecho, la historia es un poco trágica y los personajes han vivido una vida bastante dura desde pequeños, pues se han quedado solos y han tenido que sobrevivir cuidando el uno del otro. Aunque ahora han tomado caminos muy diferentes, pero a pesar de todo no son capaces de despegarse el uno del otro y siguen pues profundamente enamorados. Pero también se hacen daño mutuamente, puesto que Sanya, desde su parte de personaje y responsable, es incapaz de ver cómo Cima se está arruinando la vida en esa banda de mercenarios, pero por otro lado, Cima siempre siente que no es suficiente para Sanya, pues porque, bueno, él es como un soldadito súper responsable y él se ha metido ahí en la vida criminal. Total, un poquito de pasión tóxica que en realidad nos mola el salseo. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? ¿Eh? Bueno, una vez que hemos contextualizado la historia y que hemos contado un poquito de nuestros protagonistas principales, vamos a hacer un pequeño análisis de la historia, enlazándolo también con lo que es el término BL y si realmente esta historia es al uso un BL 100%. Entonces, ¿es esta historia una obra BL? Pues sí, absolutamente sí. O sea, es una obra BL 100%, donde el eje central de la historia es una relación amorosa entre dos protagonistas masculinos y que además contiene escenas sexuales bastante explícitas, aunque dibujadas con bastante buen gusto, también debo decir, porque el dibujo de la autora es muy personal y es una maravilla, como comentaremos luego también. Pero, ¿es solo un BL? No, no solo un BL. La autora en este caso, a partir del eje central de la historia amorosa entre los dos personajes, como digo, ha conseguido crear mucho más. Ha conseguido crear de manera implícita una sociedad que se divide en una guardia, una ciudad bien organizada, por otra parte una banda de criminales, y con las dos historias de los dos protagonistas ha ido consiguiendo pues, crear como su propio lore. Y en definitiva lo ha hecho en un solo tomo, lo cual es bastante complicado. Nos habla de la diosa, nos habla de la tormenta Sin Sight, o sea que intuimos que toda esta gente pues vive en un territorio bastante inhóspito, donde es bastante difícil sobrevivir, que tienen sus creencias religiosas, sus dioses, se refugian de la tormenta, tienen que aprovisionarse, lo que viene a ser que ha creado una sociedad más compleja de lo que parece a partir de solamente la historia de dos personajes y nos lo va contando todo sin que nos demos cuenta a lo largo de las distintas páginas del tomo. Y además, precisamente, es la confrontación entre los distintos mundos de los dos personajes lo que hace que se desarrollen una serie de acontecimientos que son los que nos van a llevar a la parte de acción de la historia, porque hay una parte bastante importante de acción. Cuando viene la tormenta, ocurren una serie de acontecimientos que, para no hacer spoiler, no voy a comentar, pero los personajes se ven tanto en una encrucijada amorosa donde tienen que elegir entre el amor de su vida y otro tipo de cosas, y donde también se ven obligados de una manera o de otra a tener que salvar la ciudad. Por lo tanto, en este contexto, pues también se desarrolla un montón de escenas de acción, que también están muy bien dibujadas por parte de la autora, por cierto, y que le dan un toque mucho más allá a esto, que no es solamente un BL, no es solamente la relación de romance, sino que la relación de romance pues nos lleva a una serie de acontecimientos que son lo que le dan a la historia pues ese puntito de acción, ese puntito de trama, que no es solamente la relación de amor entre los dos personajes. Y además también tiene el detalle de hacernos unos pequeñitos flashbacks hacia el pasado de los personajes para que sintamos muchísima más empatía por ellos y estemos mucho más en su relación de amor y en por qué tienen esa serie de problemillas entre ellos, y que tampoco seas capaz de decantarte ni por uno ni por otro, porque los dos personajes pues han tenido como sus mental issues y han querido en su relación complacer al otro, y eso les ha llevado también a sufrir de manera personal. Por lo tanto, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Es un BL? Sí, absolutamente. ¿Pero es solo un BL? No, absolutamente no. Esta autora ha creado dos personajes bastante buenos, que son Sanya y Cima, en los que ha basado la relación amorosa, pero a partir de este hilo conductor pues nos lleva a crear una sociedad, crear una serie de acontecimientos de acción y una historia, en fin, bastante compacta, que para ser un único tomo pues está muy bien llevada, porque te hace sentir interés por la relación amorosa, interés por la trama que no es la relación amorosa, que te mantenga intriga a ver cómo termina el final, y además empatía por los personajes en los que solamente te ha mostrado un tomo y algunos flashbacks de su pasado. Por lo tanto, el manga me parece muy, muy, muy interesante de leer, muy bueno, porque en un solo tomo la autora ha conseguido todo esto. O sea, ¿qué no sería capaz de conseguir esta autora si se le diera un poquito más de cancha? Y aparte, como digo, con un dibujo muy, muy personal. Y
Aún así, tengo que hacer un pequeño disclaimer y a mí en los BL me gusta un dibujo mucho más dulcificado, mucho más kawaii, en fin, mucho más de lo que se conoce como un dibujo de husbando puro y duro. Y este manga no lo tiene, pero ella ha conseguido un dibujo muy personal en el que incluso con los rasgos y en los diseños del personaje que ha hecho con la ropa y los complementos, se puede deducir perfectamente que los personajes son incluso de distintas distribuciones territoriales dentro del mundo que ella ha creado. O sea que aunque personalmente no sea mi dibujo favorito, sigue siendo muy muy bueno. Así que buena historia, buen dibujo, una autora muy prometedora y una editorial que nos está trayendo obras pues muy muy refrescantes, la verdad, y que se alejan bastante de los típicos tópicos que nos traen muchas veces el resto de editoriales, que sí, que son populares y son buenas obras, pero a veces ya te esperas lo que vas a leer. Y de vez en cuando, pues está muy bien encontrarte estos puntitos de sorpresa, estos pequeños cambios en las historias, que no sean la típica fórmula, y puede que ahí tenga mucho que ver que la autora no sea japonesa, que al fin y al cabo ellos se saben sus fórmulas, saben lo que les gusta al público, muchas veces la reciclan, muchas veces la reutilizan demasiado y utilizan ese ABCD que sí que te gusta, pero a veces quieres ese algo más. Y yo personalmente con las obras que estoy leyendo de Fandogamia me está gustando mucho ese puntito diferente. Así que bueno, obra muy recomendada. Para los que les guste el BL y también para los que, aunque no les guste el BL, quieran iniciarse con una obra de BL, pero que no sea el típico puro BL japonés, y a pesar de que, bueno, tiene alguna escena sexual, pues tampoco me parece ningún trauma y, como digo, están dibujadas con bastante buen gusto. Nada, con esto ya nos despedimos. Ya he contado aquí mi rollo y me he quedado tranquila, sobre todo con el puto frío que hacía hoy. Me ha dado por releerme esta obra. No me acordaba mucho de ella, simplemente la he visto y digo, esta obra iba de frío, así que como hace frío voy a leérmela, y he pensado, joder, era muchísimo mejor de lo que recordaba, merece vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y, como digo, si os ha gustado pues dale a like o suscribiros y todas esas cosas, y si no queréis pues no lo hagáis, yo qué sé, si es que a mí no me pagan por esto. Así que nada, un besico y hasta luego, hasta la próxima.